también Agustín hace algún tiempo nos sugirió que tal vez para el verano, que es una situación temporal un poco particular, porque pues la Iglesia va y viene y somos tal vez un grupo muy cambiante, que bueno, nos sugería que podíamos abordar algunas de las cartas en el Nuevo Testamento que muchas veces o no tenemos tiempo para ellas o no les damos la importancia debida o nos pasan como muy desapercibidas. Entonces, bueno, pues algunos dijimos, pues yo esta, o yo la otra, y yo en concreto, en esta ocasión, pues estoy en el libro de Judas. Alguien me dice, bueno, cuando él dijo la canción, cuando nos animó a cantar la canción, la batalla continúa, Judas. Si yo tuviera que hacer un resumen de qué dice Judas, este Judas que no es el apóstol, que es otro Judas, había bastantes Judas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento al menos 5 diferentes, y este es uno de los medio hermanos de Jesús. No es el Judas el apóstol, y lo dice en los primeros 4 versículos. ¿Alguien sabe de memoria otros 3 libros del Nuevo Testamento que también son pequeñitos, que no alcanzan 20, 25 versos? ¿Alguien podría nombrar alguno? A ver si acierta. Filemón. Y falta uno más, tercera de Juan y segunda. Perfecto. Pues Filemón, segunda y tercera de Juan y Judas son los libros más chiquititos en el Nuevo Testamento, y de todos ellos el más grande de los pequeños, no en versículos, que son los mismos que Filemón, pero sí en extensión, es Judas. Entonces, estamos ahí. Y yo no la puedo ver allí, ¿no? Vale. El libro de Judas es una apología. Realmente las cosas van de una manera y Judas se plantea exponer una cuestión sobre la salvación a sus hermanos en la fe, pero el contexto le dice que tire por otro camino y tiene que variar su discurso, variar la redacción del texto que primeramente tenía en la cabeza, y les tiene que decir pues que hay que defender la fe. Fundamentalmente, esta carta, que a veces es difícil y a veces hemos pasado por ahí por alto, lo que tiene, ya desde los primeros versículos, aparte de la salutación, de centrar el autor, quien la escribe, se define como una carta que tiene que ver con defender la fe en un momento del Imperio Romano que las cosas se han puesto muy difíciles, y en un momento donde prácticamente, luego lo volveré a repetir en alguna otra de las diapositivas, pues la mayor parte de los apóstoles ya no estaban. Y por lo tanto, la fe de los primeros cristianos, sin sus adalides, sin sus portavoces, sin las referencias del momento, pues empezaba a quedar un poco en algunos lugares en entredicho, empezaba a entrar en terrenos de debilidad, y sobre todo porque en el seno de estas congregaciones, de estos grupos caseros, también empezaban a entrar ideas diferentes a las genuinas, a las primigenias, a las que se plantearon y las que plantearon los distintos apóstoles en sus viajes, en sus peregrinajes, visitando las iglesias, ¿no? Prácticamente solo será Juan, que es el discípulo más longevo, el que será referencia en aquellos tiempos, pero todos los demás han muerto, la mayoría han muerto martirizados, de algunos no sabemos las circunstancias concretas, pero Judas se encuentra en esta situación, ¿no? Este grito de alerta es prácticamente la única carta del Nuevo Testamento dedicada a la guerra contra la herejía, a afrontar, a ponerse en una posición dominante, férrea, con mucha fortaleza frente a enseñanzas que estaban socavando la fe de los creyentes de aquel momento, ¿no? Una de las ideas principales es que en aquel tiempo un montón de doctores, de aparentes cristianos doctos, enseñaban un conocimiento que sobre todo venía a descabalgar, ¿no? A desmontar la autoridad de Jesús y la autoridad de Cristo, y negaban su deidad y le ponían en una posición de un hombre destacado, un hombre sabio, un hombre, pero le quitaban toda la autoridad que como Dios podía tener, ¿no? Y es notorio que muchos versículos, especialmente en esos que nombro ahí, no sé si los he puesto del todo, porque yo tengo un texto un poco diferente al que pongo ahí,
La palabra impío se utiliza muchas veces en estos 25 versículos, ¿no? Especialmente en el versículo 4, en el 15 y en el 18. Y la palabra impío aquí, el sentido que tiene es, se está refiriendo a criminales. Judas está tratando a estos falsos doctores, a estos falsos enseñadores de la fe, como unos criminales. Para la mayoría de nosotros, los creyentes de ahora, de los tiempos modernos, acercarse a esta carta parece un asunto que sea poco relevante. Y si estamos más familiarizados normalmente con los versículos finales, ¿no? Casi de Judas nos quedamos siempre con el saludo, que nos centra de qué va el autor de la carta especialmente y en qué entorno está escribiendo, y la doxología, ¿no? Que es una de las más preciosas, más sublimes que hay. Si vas eligiendo las cartas del Nuevo Testamento, la mayoría de ellas las de Pablo, aquí ves que Judas hace, el versículo 24 y el 25 es una exposición de la grandiosidad, de la grandeza del Dios creador, del Dios unigénito, y no refiere primeramente a Jesucristo, sino que refiere primero a Dios. Y eso es un argumento que a nosotros en este tiempo, que nos parecerá lejano en un contexto histórico, no nos debe ser nuevo. Porque estamos en el siglo XXI, pero muchas de estas cuestiones que Judas comenta están ocurriendo desde este siglo en el que se escribió hasta el siglo de hoy. Y luego os comentaré anécdotas que seguramente algunos habéis vivido en tiempos pretéritos nuestros, ¿no? En tiempos, hace pocos años hemos vivido alguna de estas circunstancias en el contexto de nuestras comunidades. Bien, pues después de explicarse, saliendo al encuentro de la amenaza, es como titulo la segunda diapositiva, ¿no? Después de explicar quién es y a quién dirige su mensaje, hay un saludo que es muy curioso, solamente como anécdota, ¿no? En el mundo judío, en el ambiente judío, era muy propio saludar con las palabras misericordia y paz, que son palabras que se usan en muchas de las cartas. En Primera de Pedro, creo que el 2 o el 3 también arranca así. Los saludos primeros dice misericordia y paz. Pero luego se hizo muy común mencionar y añadir al saludo inicial la palabra amor. Y la palabra amor era muy significativa. ¿Por qué? Porque de ese saludo tópico, típico del mundo judío, pasamos al saludo que los cristianos usaron con más certeza y de una manera más completa. Y Judas dice misericordia y paz y amor. Es como describe en el versículo 2, ¿no? Y como decía al principio, él está en su habitáculo escribiendo o dictando a otra persona que le está escribiendo lo que él le dice, y se ha dispuesto a hacer un escrito sobre la salvación, fundamentalmente, sobre una exposición de qué es la fe del creyente en ese momento, pero con las noticias que conoce, que le llegan, y con todo lo que en ese momento está ocurriendo a su alrededor, que le llegan de las iglesias de la diáspora, ¿no? Del mundo más allá de Jerusalén, ¿no? En las iglesias establecidas en la Magna Grecia y en los países ya lejanos al propio entronque inicial de Jerusalén y las ciudades judías. Él ve la necesidad de hacer una apología y de plantear que la fe que está entrando en algunos lugares en un estado de fragilidad debe ser defendida con coraje, ¿no? Y convoca a los cristianos a guardar esa fe, ¿no? ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Entre otras cosas, pues que algunos, bajo el escudo de la gracia, justificaban todas sus acciones, diciendo, como estamos salvos, como Dios ya ha muerto por nosotros, podemos hacer lo que queramos, que finalmente al final tendremos esa gratificación indistintamente de cuáles sean nuestras obras. Las advertencias. Hace un esfuerzo de erudición, hace un esfuerzo de provocar a sus lectores a que hagan una visión hacia atrás, y elige algunas partes de la historia del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento fundamentalmente, para decir, atención a lo que pasó a los judíos en otro tiempo, para que no nos pase a nosotros en este tiempo, ¿no? Y tres de las destacadas, y en esto yo no invento nada, simplemente está en el texto y se ven enseguida, pues usa la ilustración de la tierra prometida para decir que no llegaron a ella algunos por su incredulidad. Usa una que es un poco compleja de manejarse dentro de ella, que es cuando hace la alusión en el versículo 6 a los ángeles. Es un terreno más escabroso, yo tampoco me voy a entretener mucho ahí, pero dice que los ángeles, poseyendo la gloria de Dios, vinieron a la tierra
y corrompieron a las mujeres mortales. Depende de la versión que leas, el enfoque o el énfasis en este verso concreto, en el 6, es un poco distinto, ¿no? Y luego un episodio clásico que todos hemos leído y estudiado y a todos nos han enseñado, ¿no?, en la escuela dominical, sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Ciudades destruidas por el fuego, por la naturaleza de sus acciones. Es el versículo 7, ¿no? Después de las advertencias describe cuál es la vida de los malvados o la vida malvada de aquel tiempo, ¿no? Y dice, los hombres malvados condenan lo que no entienden, las cosas espirituales sobrepasan su comprensión. Esta es una manera muy amable de decirlo. Él lo dice con otra contundencia y ahí lo podéis ver en el versículo 8. En la versión de la palabra dice de este modo, pues a pesar de todo, esos visionarios se comportan de modo semejante, profanan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor e injurian a los seres gloriosos. Ha resumido justamente lo que mencionó antes, ¿no? La referencia a los ángeles, a la referencia a Sodoma y Gomorra y la referencia a que no entraron en la tierra prometida por la incredulidad, por la falta de fe. Y luego es una carta muy curiosa en algunas cuestiones técnicas. No menciona nunca citas del Antiguo Testamento, de otros libros del Antiguo Testamento, del canon que nosotros reconocemos como canon bíblico, pero hay continuas ilustraciones que reflejan que ha repasado el Antiguo Testamento de pe a pa. Tienes ahí montones de referencias a Caín, que lo nombran como un asesino, como un prototipo de egoísta, como un incrédulo, como un cínico, como un materialista. Tienes la referencia a Balaam, que es un hombre que enseña a pecar y que enseña a prevaricar. Asunto, palabra, tecnicismo que está muy acomodado en nuestro contexto del siglo XXI, del día a día, y en nuestra región de Castilla y León últimamente de una manera muy evidente, ¿no? Y refleja a Coré, un rebelde contra la autoridad de Moisés, alguien que quería hacer las cosas de otra manera y que no se sujetaba. Que no se sujetaba a la autoridad de Moisés. El versículo 16, que en la Biblia suele meterlo entre admiraciones, es fundamental. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son pastores, personas en autoridad, personas que ejercen algún tipo de ministerio que lo usan para este tipo de acciones. Y luego, después de describir a estos malvados, a estos falsos creyentes con autoridad en el seno de algunas de las iglesias de su contexto, de su entorno, dirige unas palabras claramente a los que considera hijos de Dios centrados en Cristo y centrados en la palabra, ¿no? Les describe con palabras bonitas, ¿no? Llamados, amados, guardados. Es una especie de sinónimo reiterado para mencionar a los lectores a los que él destina su carta. En el versículo 20 parece ser que estos creyentes eran personas centradas en el Señor, que lo tenían muy claro, porque él los define como hermanos suyos que oraban de manera eficaz. Eso dice el versículo 20. Cada una de las Biblias puede tener matices diferentes, ¿no? En la mía dice, vosotros, en cambio, amados míos, haced de una fe tan santa como la vuestra el firme cimiento de vuestra vida. Orad impulsados por el Espíritu Santo. A lo que nos exhortaba antes Mateo, relacionándolo con la oración del martes, ¿no? Pues él se está dirigiendo a estas personas. Son personas cabales, centradas, con una fe bien cimentada, y les está recordando que otros falsos doctores están a su alrededor, pueden estar incluso sentados al lado suyo, ¿no? Estos hombres malos del versículo 18 y 19, que es uno de los versículos fundamentales de todos estos 25, describe a estos hombres malos, ¿no? Dice, ahí los tenéis. En los últimos tiempos, os advertían, surgirán embaucadores que vivirán impíamente y al capricho de sus pasiones. Son los sembradores de discordias, los que viven sensualmente y están privados del espíritu. Bueno, él plantea que afirmar la fe es un valor cristiano, pero es un valor y es un deber. Y también plantea que hay que valorar cada situación y actuar en consecuencia. Aquí tampoco me quiero entretener mucho, pero los versículos 22 y 23, que son muy cambiantes, hacen una reflexión y un análisis sobre tres situaciones distintas cuando hay personas que probablemente tienen algún tipo de confusión
o algún tipo de planteamiento errático sobre lo que es el conocimiento de Dios. Y en las Biblias, en la palabra no tanto, no se aprecia tanto esto, pero en la versión de la Reina Valera sí que se organiza de tres maneras, ¿no? Dice que en algunos casos estos que vacilan, con no demasiado esfuerzo, serán rescatados. Otros habrá que arrancarles como del fuego, o sea que será su error o su falta de comprensión será una operación más difícil para el doctor del momento. El diagnóstico está claro, pero será más difícil encontrar una salida a esa enfermedad espiritual. Y en otros casos dice claramente, y a otros, dejarlos. No os metáis en ese asunto porque muy poco hay que hacer, ¿no? Eso en los versículos 22, 23, sobre todo en la Reina Valera, se aprecia muy bien, esos tres estadios, ¿no? Sobre los herejes, hombres malos, aquí es donde voy a hacer algunas anécdotas. No me voy a entrar a... Bueno, esto es un poco también técnico, los antinomistas, los gnósticos y los que negaban a los ángeles. Empezaré por al final, como es el tema que más lejano nos resulta a nosotros. Para un judío y para un judío de aquel tiempo, los ángeles eran realidades espirituales enormemente importantes. Había un ángel nacional, un ángel personal. O sea, es un poco como esto que nos enseñan a veces a los que venimos de un contexto católico, que hay el ángel de la guarda, que cuando eres pequeño está pendiente de ti para que no te tropieces, para que no te caigas. Esta enseñanza un poco naif o un poco infantil, ¿no? Pero en la mentalidad judía esto es muy importante. Y como es un tema en el que nosotros no encontramos tanta relación, lo nombro lo tercero para pasar a las otras dos más rápidamente, ¿no? Pero para Judas el desprecio a los ángeles era inadmisible y reprobable. Por eso lo menciona en el versículo 8, ¿no? Cuando dice, soñadores que mancillan la carne, ¿no? Los gnósticos y los antinomistas, aunque son matices distintos, a los antinomistas son aquellos que usan, como dije al principio, la gracia para hacer lo que les da la gana. Y los gnósticos, que es un espectro muy amplio, entre ellos había algunos que usaban, por ejemplo, los ofitas, usaban la imagen de Ofis. ¿Y Ofis qué es? ¿Un ofidio qué es? Un ofidio es una serpiente. Pues adoraban a un elemento como una serpiente y justificaban bajo un conocimiento especial, revelado de una manera individual y añadido a la palabra o a la inspiración que los apóstoles estaban transmitiendo en aquel momento, que la serpiente del Edén era digna de adoración por razones diversas. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque esto es más complejo. Pero en el antiguo dividen a nuestro Señor Dios, al Dios único y creador del mundo, en dos realidades. La del Antiguo Testamento como una especie de Dios fallido y la del Nuevo Testamento como un Dios verdadero, ¿no? Y a partir de ahí argumentan todo su planteamiento, ¿no? Y los antinomistas, estos son claramente casos más cercanos que hemos vivido nosotros. Algunos recordaréis. Yo vengo de comunidades, de la época de las comunidades, ¿no? Las comunidades carismáticas, las comunidades de los años 70, de la época un poco pseudo hippie, de los jóvenes de 16, 17 años que conocimos al Señor en aquella época. Y ahí se dio un fenómeno de estas características. Y algunos de nuestros hermanos en la fe, en el seno de estas comunidades, de alguna manera, pues sí, muy anárquicas, muy libres en muchas maneras de pensar, de sentir, de expresar, entendieron una cosa que se definió por sí misma como la libertad en Jesús. Y yo no sé si algunos de estos más próximos a mi edad, ¿no? A los 50, recordáis esto. Pero hubo un grupo de personas que empezaron a reunirse en algunos bares donde se fumaba hierba, porque había que llevar el mensaje de Jesucristo a todas las personas, y bajo esa premisa, que está muy bien y que es correcta, empezaron a quitar valor a ciertas cosas y dárselas a otras, ¿no? Y el término y el postulado y la premisa que usaron en aquel tiempo era: yo soy libre en Jesús para hacer todo lo que me parezca. Es lo mismo que plantea Judas cuando se refiere a esta parte, a estos malos concretos. Hay otros malos, pero a estos malos concretos. Pero vengo un poco más acá en el tiempo, también de hace algunos años, a lo mejor ya no en los años 70, sino en los años 80, y surgió en el contexto de la iglesia de la calle San Francisco otro grupo de personas que de alguna manera fueron más bien gnósticos, ¿no? No tomaron en consideración, ponían en cuestión la autoridad de Roberto Jove.
hablo así, como es. Y bajo esa premisa y bajo una clara maledicencia, restaban autoridad y argumentos a alguien que creo que para todos nosotros los que le conocimos, pues sobrepasaba más allá que el conocimiento y que la autoridad del ministerio, sino que su amor era ejemplar. El mensaje que siempre transmitió Roberto no tenía, no tenía cuestión, pero hubo un sector muy pequeñito de personas que le cuestionaron, ¿no? Pues estas cosas no pasaban solamente en tiempos de Judas. La carta que se escribió prácticamente en el siglo I vale igual para el siglo XXI. Y algunas cosas que nos puedan parecer lejanos y cuando pasamos por Judas despachamos rápido porque 25 versículos, estas terminologías, estos nombres tan raros, hablar de Balaán, ¿a qué viene ahora hablar de Balaán? Ya sabemos que fue un personaje miserable del Antiguo Testamento. Pues bueno, la carta tiene plena autoridad y plena actualidad para nosotros, ¿no? Judas y en el contexto del Nuevo Testamento, Judas vivió en un tiempo en el que la corriente cristiana estaba realmente sujeta y sometida al Imperio Romano y realmente las dificultades para vivir la fe eran muchas. Y no solamente lo que te sucede cuando alguien que tiene autoridad civil, pero también espiritual, porque el emperador es un dios en el mundo romano, te sujeta lo que tú debas pensar. Si a eso añades lo que está ocurriendo dentro de la congregación, que hay personas que están planteando un pensamiento distinto, están tergiversando las Sagradas Escrituras, pues el tiempo en el que esto está ocurriendo es un tiempo complicado para los creyentes, ¿no? Juan es el único apóstol vivo, el único apóstol que está en Patmos, está exiliado allá lejos, no es una referencia, aunque escriba luego ya desde allí. Y bueno, pues Judas está llamando a la iglesia a pelear por la verdad en medio de una intensa batalla, ¿no? Del autor no voy a decir mucho porque ya he dicho que bueno, por lo que yo he estado estudiando, pues claramente no es el apóstol, todos los apóstoles han muerto salvo Juan, pero es que en los 4 versículos iniciales se dice quién es Judas cuando se hace referencia a Mateo y a Marcos, ¿no? Mateo 13:55 dice quién es este Judas. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? Este es el Judas que escribió. Sobre la fecha, como son cuestiones técnicas, pues no entraré mucho, pero lo que sí que ha sido una epístola que ha generado mucho debate a lo largo de la historia. Y ahí veis que menciono algunos de los grandes reformadores europeos que tuvieron sus más y sus menos con que esta fuera una carta inspirada, ¿no? Lutero, le costó mucho a Lutero, ¿no? Y Erasmo y Calvino, otras dos grandes figuras del mundo de la Reforma, pues también tuvieron muchas dudas, ¿no? Y hay algunos elementos que generan la duda, sobre todo algunos elementos como las referencias que hace, la epístola hace unas referencias, no menciona los libros, pero sí menciona contenido de 2 libros apócrifos que generan incomodidad. Esos 2 libros son Enoc y el libro de Asunción de Moisés. Y la referencia al libro de Enoc, a primera de Enoc, es el versículo 14 y la referencia a la Asunción de Moisés es el versículo 9. Tú verás que si recorres todo, otros escritores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo, hace en muchos versículos muchas referencias a autores ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que nos pasa más desapercibido con la autoridad de Pablo, con lo profuso de su escritura, no nos genera tantas dudas como nos puede generar Judas. Pero Pablo, en Hechos 17:28, toma textos o referencias o refranes de los poetas del tiempo. No está haciendo una referencia a otro escritor o a otro apóstol. Y os leo literalmente para que veáis que no por esto la epístola de Judas queda desmerecida porque haga una referencia a un libro apócrifo, ¿no? Pablo dice en Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Y hace la cita, porque el linaje suyo somos. Esto está citando a poetas del contexto en Hechos 17. Y también
en Tito 1:12, otra referencia de este tipo, ¿no? Uno de ellos, que es su propio profeta, está citando de alguien ajeno, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. O sea que no por estas cuestiones de debate o que nos generan una cierta incomodidad o incertidumbre, debemos poner en cuestión una epístola de Judas que desde muy pronto, desde el canon de Muratori, formó parte de los libros inspirados. Y luego se mencionaron otros. El canon de Muratori, para solamente resumirlo, es el primer fragmento donde se relacionan los libros que la comunidad de los creyentes y las autoridades de aquel tiempo consideran como inspirados, que luego se completó con otros libros, pero Judas ya estaba. Y Judas guarda mucha relación con Segunda de Pedro. Tiene grandes paralelismos. No sé yo exactamente, he leído de todo tipo, si primero fue Segunda de Pedro y luego Judas, o primero Judas y luego Segunda de Pedro. Pero los dos libros se defienden entre sí y se van concatenando uno con otro, ¿no? La apostasía de la que se está hablando ahora, moral, doctrinal, espiritual, que plantea Judas es la misma que desarrolla Segunda de Pedro, ¿no? Bueno, ¿qué propósito nos aporta? Bueno, pues para nosotros, como para los creyentes del siglo I, del siglo II, hasta el siglo IV hubo aquel debate, pero en el siglo IV esta carta se conformó claramente como inspirada y ya no hubo ninguna cuestión. Nos exhorta a pelear por la fe, porque hay cizaña dentro del trigo, y también nos dice que los falsos profetas están dentro de la Iglesia. Muchas veces, si tú recibes habitualmente pues Protestante Digital, ¿no?, el boletín, y hay una mezcla de noticias de variado interés, a veces surge alguna noticia escalofriante, ¿no?, alguna cuestión de dudosa moralidad en el ámbito de los creyentes, ¿no?, bien sea de un tipo de iglesia o de otra, ¿no?, y a veces aparece, a veces noticias falsas, como una de las últimas que hubo, ¿no?, pero a veces aparece, o tú conoces porque has hablado con alguna persona de otra ciudad, pues algún ejemplo de algún pastor, de algún creyente, de algún hermano, pues que bajo el amparo de su autoridad o de su conocimiento especial, este conocimiento gnóstico añadido, porque como eres una persona que tienes algunas habilidades espirituales especiales, Dios te da un conocimiento especial, que es el planteamiento de los gnósticos, pues toma comportamientos con los que no nos podemos identificar. Esto ocurría en el tiempo de Judas, ocurrió después y ocurrirá siempre, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la tarea? Contender, defender la fe contra todo viento. La situación es crítica, la situación era crítica, la nuestra es crítica desde otra posición. Estamos llamados a la decisión de afirmar nuestra fe y a la acción, a no callar. Y esto nos generará y nos genera algunas obligaciones y tal vez de algunas cuestiones, pues las opiniones son diversas, pero sobre algunas cuestiones pues estamos llamados a tener un mismo sentir, un mismo criterio, ¿no? Si tuviera que destacar 3 porciones importantes como versículos claves de todo el libro, de 25 versículos, que os animo mucho a leer porque se lee rápido, pues hablaría del versículo 3, que lo tenéis ahí señalado, y que dice de este modo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, eso es lo que quiere él contar, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, una vez en el pasado. Esto es sobre lo que tiene que escribir, alarmado por la situación del momento, ¿no? Los versículos 17 y 19, pero vosotros, amados, tened memoria, o sea, siempre hace una referencia atrás, al fundamento de la fe, a los apóstoles, a las palabras anteriores, a algo que alguien antes ha planteado ya, no a un invento nuevo, ¿no? Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Y los 2 últimos versículos, estas doxologías tan preciosas que se repiten en gran medida en el Nuevo Testamento, esta es tal vez la más completa de todas las que pueda haber en el Nuevo Testamento, ¿no? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios. Esta es un poco una de las particularidades. Antes de entrar en Jesucristo, tiene la necesidad de decir el único Dios.
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué aplicación práctica podríamos encontrar para nosotros hoy? Pues 3 pequeñas referencias, ¿no? Vivimos en un tiempo único en la historia, como fue único el tiempo de Judas, y esta carta puede ayudar para equiparnos, para afrontar los retos en el final de los tiempos. Para nosotros el final de los tiempos es un término muy amplio, ¿no? Estamos en el final de los tiempos desde el momento en que se escribió la Escritura. Todos los apóstoles dicen, ya próximos al final de los tiempos, han pasado muchos siglos, pero nuestra mentalidad es la misma. Estamos como en el aquí y ahora transitorio, ¿no? Este es una posición de fragilidad a la espera de estos últimos tiempos que han sido durante muchos siglos y están siendo ahora. Necesitamos conocer el Evangelio para protegerlo y para defenderlo y aceptar el señorío de Cristo. Esta es la gran exhortación de esta carta de Judas. ¿Para qué? Para un cambio de vida, no solamente para un conocimiento teórico o personal o particular. Y como última premisa, y con esto termino, la auténtica fe siempre refleja una conducta semejante a la de Cristo. Y ahí es donde yo mismo tengo mis propios conflictos y donde veo que no estoy a la altura de esta aportación, de esta gran aportación de Judas, ¿no? Nuestra vida en Cristo debe reflejar el conocimiento de nuestro propio corazón, que debe descansar en el Creador, en la autoridad del Creador y del Dios Todopoderoso, el Padre Todopoderoso, quien pone esa fe frágil nuestra, la mía, en práctica, ¿no? Ha sido un reto para mí particularmente pasar por esta carta, que me ha enseñado muchas cosas que tal vez si no me propongo que sea el tema de esta mañana, pues a lo mejor no hubieran sido de tanto enriquecimiento, ¿no? Algunos expondrán algunas de las cartas que hemos comentado al principio, pero bueno, estas pequeñas porciones de apenas 25 versículos no son tema menor para nuestra inspiración, para nuestro conocimiento y para afianzar nuestra fe. Es a lo que estamos llamados. Las nuevas teologías del tiempo de Judas están instaladas hoy también, y no están instaladas muchas veces muy lejos de nosotros. Están algunas en nuestro propio corazón y otras en nuestros debates internos, ¿no? La exhortación de Judas y la exhortación de la palabra de Dios para esta mañana es que nos cimentemos en la autoridad de las Escrituras, en la palabra de Dios, en el sacrificio de Jesús, en el único Dios verdadero, ¿no? El unigénito. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención.